estás pensando que va a ser. Tranquilo. Si pudieran resolver los ejercicios de las guías y los ejercicios que te proponen en el libro, los ejercicios del examen, por lo general, son mucho más fáciles que eso. Un poco la idea es, bueno, si puedan entrenarlos un poco más de lo que después vamos a pedir, así les va bien los exámenes. Ahora vamos a ver. Y después también, obviamente, vamos a ver algunas ayudas mnemotécnicas y tablas de verdad. ¿Cómo vienen con el tema de esto? ¿Vienen saliendo los ejercicios? ¿Hicieron las guías? ¿Pudieron mirar las guías? ¿Hicieron los autotest de la página? ¿Y en general, bien o es un tema delicado? ¿Hay algún tema en particular que haya generado mucho más problemas que los demás? Tautología, todo eso, contingencia. Bien. No, entonces, vemos un poquito por arriba las cuestiones teóricas de la primera unidad de la parte astronómica y vamos directamente a la segunda. En serio, es mucho más fácil de lo que parece en primera instancia. ¿Y esto quedó? Entonces, en la parte de lógica. También tienen 3 ejercicios. Acá sí hay algunos ejercicios que están relacionados de una forma medio curiosa. El primero de los ejercicios que tienen es similar a los otros ejercicios que veníamos viendo, solo que es con contenidos de lógica en vez de con contenidos de la primera unidad. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelven a tener la cajita que dice por qué, vuelven a tener acá un enunciado, verdadero o falso, y las 4 opciones. ¿Okay? Es lo mismo, solo que en vez de preguntarles por Darwin o Galileo o lo que sea, les vamos a preguntar por definiciones de conceptos lógicos. En este ejercicio no tienen que formalizar nada, no tienen que hacer nada con las tablas de verdad. Lo que sí tienen que hacer es saberse bien las definiciones y, por ejemplo, que es un razonamiento válido, que es una tautología y eso. Entonces, en este examen viejo, la pregunta que era el enunciado que estaba acá decía: los razonamientos inválidos tienen todos sus componentes falsos. ¿Es esa versión verdadera o falsa? Falsa. Sí. Okay. Fantástico. Bueno, ¿y por qué? Y ahora de vuelta, hay 4 opciones y vayan reteniéndolo en su cabeza. Hay una que tiene que ser la que explica por qué mentimos si decimos que los razonamientos inválidos tienen todos sus componentes falsos. La primera de las opciones es, en eso consiste que un razonamiento es inválido, que sus premisas sean falsas y su conclusión también. La segunda de estas opciones es, los razonamientos inválidos tienen siempre premisas verdaderas y conclusión falsa. Eso quiere decir que no transmiten la verdad de premisa a conclusión. La tercera es, pueden tener premisas y las conclusiones verdaderas o falsas. Y la cuarta es, las premisas pueden ser verdaderas o falsas, pero la conclusión también es falsa. La tercera. Nada, básicamente, acá no hay mucho más que decir. Esta sería la definición de razonamiento inválido. A ver, ¿por qué no es la cuarta, digamos? ¿Te fijas eso? Sí. Claro, o sea, porque fíjense que si fuese la cuarta, la conclusión del razonamiento inválido siempre tendría que ser falsa. Y puede darse que el enunciado en un razonamiento sea, el enunciado que forma la conclusión del razonamiento, sea verdadero, pero que sea verdadero accidentalmente, que no porque se sigue del razonamiento, no porque hayamos razonado bien, porque simplemente por casualidad. Hay muchos casos en la historia de la ciencia, de hecho, de que, no sé, se llega a conclusiones que esto mismo. Claro, o sea, no, estaba de vuelta, pensando por volver al ejemplo de Aristóteles. No es exactamente un razonamiento lo que voy a decir, pero para que se entienda esta idea de que la conclusión puede ser falsa, puede ser verdadera igual. ¿No? Supongamos que nosotros estamos usando la física de Aristóteles y decimos que bueno, la Tierra cae hacia el piso, porque bueno, su lugar natural va a ir hacia abajo. Entonces, alguien puede razonar si tiro una piedra va a caer al piso. Y va a tener razón, o sea, esa conclusión es cierta. Pero no es que sea cierta porque hay lugares naturales. Eso, por lo menos hoy por hoy, no es algo en lo que creamos.
El valor de verdad de la conclusión es en cierto sentido independiente de si el razonamiento es válido o no. Por eso la que va es la tercera opción, que dice pueden tener las premisas y la conclusión verdaderas o falsas. Lo que sí es importante es que transmitan verdad, pero fíjense bien la definición de transmitir verdad. Esto es, si las premisas, es un condicional la idea de transmitir verdad. Si las premisas de un razonamiento son verdaderas, la conclusión del razonamiento tiene que ser verdadera. Pero fíjense que es un condicional, capaz las premisas son falsas y eso no hace que el razonamiento sea inválido, porque no se está cumpliendo ese si las premisas son verdaderas. Creo que con eso lo confundí más. Era falso y era 3, quédense con eso. Igual a la forma de chiste, repasen las definiciones, que capaz en el libro están dichas así nomás, y en una primera lectura uno capaz las pasa porque está apurado por ir a gastarlas de verdad. Repasen las definiciones de la mayoría de los términos técnicos que encuentren. Cosas como, ya dijeron algunos, razonamiento válido y inválido, la ontología, las definiciones de los razonamientos que tenemos. ¿Hay lugar? Las definiciones de los razonamientos, de las formas de razonamiento que están identificadas, las falacias, los protocolos. Apréndanse eso, porque se los pueden preguntar en este tipo de definiciones. Bien, entonces vamos ahora con una definición que capaz es un poco más complicado, en el cual se les da un enunciado y se les pide que lo formalicen. Yo este sí en un minuto lo copio porque esto suele ser lo que más los asusta y no hay que tener miedo. Sean osados, sus fuerzas increíbles lo resistirán. ¿Recuerdan? Mientras tanto voy tirando chivos del libro. ¿Recuerdan en la parte del libro en la cual se están introduciendo las conectivas lógicas, que se dice también cuáles son los términos, las palabras en el lenguaje natural, en el lenguaje que hablamos, que suelen indicar que estamos usando ese conectivo? Cosas como que, por ejemplo, cuando hablamos decimos tal cosa y tal otra, estamos introduciendo una conjunción, por eso se puede entender como una conjunción. Eso es importante para este ejercicio, recordar cuáles son esas palabras. Eso es como una ayudita, que ahora vamos a ver cómo lo usamos. Básicamente se van a encontrar con algo como esto. Es un ejercicio que tiene dos partes. Esta es la primera parte del ejercicio. Se les va a dar un enunciado, como general son 2 oraciones o 3 oraciones. Y directamente acá abajo lo que se les va a pedir es que formalicen este razonamiento en esta cajita. Y fíjense que ya, o sea, se lo van a encontrar así en la hoja, el ejercicio. Fíjense que ya les estamos dando bastantes ayudas para que sepan leer. Acá, perdón, dice diccionario. Para empezar, dice el diccionario P y Q, ya se pueden imaginar que va a haber 2 proposiciones, básicamente, jugando, 2 proposiciones tónicas jugando en este razonamiento. Y acá también les estamos poniendo que la idea es que pongan las premisas arriba y la conclusión abajo de esto. En particular, algo que es un poco trágico, pero algo que a veces pasa y que es más de lo que les pedimos y que sin embargo al momento de corregir no podemos ponerlo como correcto. Acá no les estamos pidiendo que pongan el condicional asociado. Hay gente que directamente pone el condicional asociado. Acá la idea es que pongan las premisas y la conclusión abajo, que es considerablemente más fácil que armar el condicional asociado. Entonces, ¿qué decía antes sobre lo de las palabras para identificar las conectivas lógicas? En esta muy legible letra, lo que dice es: si Darwin era creacionista, entonces Lamarck también lo era. Punto. Lamarck era creacionista. Punto. Por lo tanto, Darwin era creacionista. Ustedes tienen que formalizar eso.
y medio como que ya deberían estar predispuestos a pensar que hay dos proposiciones. Entonces, ¿qué me pueden decir sobre la primera oración? Si Darwin era creacionista, entonces Lamarck también lo era. Sí, hay un condicional. ¿Por qué hay un condicional? ¿Cómo se dice? Exacto. Tenemos el sí y el entonces. ¿Por qué está bueno identificar los dos, el sí y el entonces? Porque básicamente ahí acabamos de identificar qué cosa, si podemos separar el condicional así. Exacto. Entre el sí y el entonces tiene que estar una de las proposiciones, entre el entonces y el punto tiene que estar la otra. Entonces, ya sabemos que una de las proposiciones es Darwin era creacionista y la otra es Lamarck. Bueno, esto es otra cosa, para que no se pongan nerviosos. La proposición sería Lamarck era creacionista. Pueden poner Lamarck también lo era. Si ponen Lamarck creacionista y el profesor está con buen humor, se lo voy a poner también como bien. La cosa es que se entienda que entendieron cuáles eran las proposiciones. Intenten siempre ponerlo de la forma más clara y distinta posible. Entonces, bueno, Lamarck era creacionista. Ya si sabemos que estas son las proposiciones, podemos después buscarlas en el resto de los enunciados, ¿no? Por ejemplo, la segunda oración es Lamarck era creacionista. Pero antes de eso, vayamos a empezar a formalizar. Si dijimos que esto es un condicional, y si dijimos que esta es una de las proposiciones y esta es la otra, ¿cuál debería ser la primera premisa del razonamiento? P, entonces Q. Hay un punto muy feliz, están telegrafiadas esos enunciados. El punto nos está diciendo que pasamos al renglón de abajo, básicamente. Entonces, punto, pasamos al renglón de abajo. Lamarck era creacionista. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué pongo acá? Tenemos otro punto feliz que nos dice hasta ahí llegó ese paso de razonamiento. Y acá arrancamos con un por lo tanto. ¿Qué era según el libro por lo tanto? Noten que por lo tanto no es lo mismo que entonces, ¿no? Sí, entonces es un condicional, por lo tanto nos dice, arrancó la conclusión. Darwin era creacionista. ¿Qué es esto? Bien. Hermoso. Esto es el razonamiento formalizado. No se murió nadie. ¿No? Estamos todos. Entonces, esta es la primera parte de lo que van a tener que hacer en lo que probablemente sea el ejercicio más difícil de lógica. Digo el más difícil porque es el más abstracto. No tienen que leer el enunciado y ver cómo lo pasan a lenguaje formal. Ahora, abajo de esto van a tener otra capa. Y acá empieza la segunda parte de este ejercicio. Que básicamente lo que nos va a decir es, va a tener un cosa que dice, la forma de razonamiento corresponde a, y van a tener 5 opciones. Que son las 4 opciones, las 4 formas de razonamiento que identificamos en el libro y una que diga ninguna de las anteriores. Ninguna forma de razonamiento. Ninguna de las formas mencionadas. Entonces, las opciones son mode tollens, mode ponens, una falacia de afirmación de consecuente, una falacia de negación del antecedente, ninguna de las anteriores. Dense un minuto antes de responder. No respondan rápido. ¿Qué es esto? Bien, sí, una falacia de afirmación de consecuente. Y está resuelto el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este ejercicio en cuanto al puntaje, que es un poco más permisivo que los demás? Esta caja se responde en base a lo que ustedes hayan hecho acá. ¿Qué quiere decir esto? Acá sí, si ustedes hacen esto bien y esto lo hacen mal, les damos un punto por esto, un punto por esto. Ahora, si ustedes esto lo hacen mal, pero lo que hayan puesto acá lo identificaron bien, supongan que se confundieron, ¿no? Y acá en vez de poner la falacia pusieron un mode ponent. Está mal, porque eso no es un mode ponent, pero no importa. Acá identificaron que lo que pusieron es un mode ponent. Bueno, les damos un punto porque supieron identificar lo que hicieron. Si quieren llevarse todo el puntaje, tienen que hacer las dos cosas bien. Sí. O sea, vos decís, por ejemplo, si esto estuviese invertido. Sí, puede capaz marear un poco, ¿no? Porque por lo general cuando se presentan estas cosas, uno presenta primero el condicional y después. No, lo que te diría, por si las dudas, de vuelta, más como consejo pragmático, porque o sea, teóricamente es lo mismo, ¿no? Es indistinto en qué orden aparezca, pero capaz uno se marea en el momento del examen
guíate por los puntos. O sea, lee primero todo el enunciado y después como que particionalo todo lo que puedas. Si está dividido en oraciones, encárgate de una oración por vez. Nunca va a pasar que una proposición siga, o sea, que uno de estos pasos, perdón, siga más allá de un punto. No existe eso. Así que nada, si está dividido en puntos, hacelo en orden y ahí no te perdés. De última, al momento vos de reconocer el razonamiento, si querés, no en la hoja esta, invertirlo, tipo, pueden tener un papel para hacer un borrador. De hecho, algo sobre eso, antes de que me olvide, me había olvidado por completo. Interludio con la cuestión de los ejercicios. Esto varía todos los cuatrimestres. Puede ser que en la parte de abajo del examen tengan un papelito que tengan que preguntar, o puede ser que directamente les digamos que saquen una hoja. A medida que vayan haciendo el examen, a lo mejor cuando termine el examen, cuando lo están revisando, cópiense en una hoja que se van a llevar qué respuestas pusieron. No anoten todas las respuestas, eso también es algo que a veces algunos hacen. Tipo, no en esta, por ejemplo, no pongan los razonamientos inválidos tienen todos sus componentes, pongan directamente falso 3, por ejemplo, verdadero 1, o una cosa así, porque nosotros después vamos a subir las respuestas a los exámenes a la página, antes de que nosotros les corrijamos los exámenes. Piensen que ahora no sé cuántos inscritos hubo, pero en el invierno eran como 9.000 y somos, creo que 7 en la cátedra. Vamos a tener un par de días corrigiendo. Entonces, antes de eso ustedes ya pueden tener una idea de qué nota les puede haber tocado, comparando lo que ustedes hayan anotado con las correcciones que nosotros subamos. Si cuando nosotros después les decimos la nota, creen que hubo alguna discrepancia, dicen yo me había anotado esta respuesta, suman, me tendría que dar un punto más de lo que me dijeron, pueden hacer un pedido de reclamo y lo revisamos. Capaz a nosotros sí nos pasó. Fíjense de ser posible, si van a llevarse anotadas sus respuestas, de que estén bien anotadas. Muchas veces pasa también que anotan una respuesta que en realidad no pusieron otra. ¿No se le puede sacar una foto? No se le puede sacar una foto, no sé muy... porque... Imagínate que si nosotros dejamos que saque una foto del primer turno, hay como 5 o 6 turnos de examen. El último turno ya sabe toda la respuesta del examen. Entonces, medio arcaico, pero... Eso. Entonces, al caso viene siendo lo mismo si uno las anota y se las pasa a los compañeros. Al caso viene siendo lo mismo, porque si uno se lleva la respuesta. Sí, más o menos, porque o sea, a medida que van cambiando los turnos, van cambiando las... Hay diferentes temas de examen, o sea, los que se sientan a las... no sé qué van a hacer los exámenes, pero los que se sientan a las 9 tienen un examen diferente a los que se sientan a las 11. Pero los que se sientan a las 9 le pueden mandar por WhatsApp una foto, los que se sientan a las 9 en otra aula y se los hacen como un flor de kilómetros. Entonces, no saquen fotos. Durante el examen guarden los celulares, es un ratito, cópense. Si no nos pegan la luz a nosotros, sean buenos. En fin. ¿Cuántas horas tiene ese examen? El examen tiene una duración de 1 hora y cuarto. Y antes de que se asusten, la mayoría de la gente lo termina en menos de 40 minutos. Tienen tiempo de sobra, tómenselo muy tranquilo. Creo que me toma más tiempo explicar el examen que el tiempo que les toma a ustedes hacerlo. Tranquilo, todo tranquilo. No, ahí no se ponen puntos. La tasa de No, aprobación ya sé, es altísima, pero la tienen pongo. buena chance. Las paso, ¿viste? Entonces, bueno, se entendió esto de cómo se llevan estos dos ejercicios, estas dos fases de ejercicio. Entonces queda un último ejercicio que también puede meter un poco de miedo y también está dividido en dos partes que están relacionadas, parecido a esto. Que básicamente lo que tienen es una tabla. Esperen que te lo hago mandando. Que este sí es el de hacer las cosas con las tablas de verdad. Fíjense que hasta ahora no usamos la tabla de verdad para nada, que seguro que eso es lo que a todos te daba miedo. Lo vamos a usar ahora, en el último ejercicio. Bien. Se les va a dar algo así, más o menos, con un condicional asociado puesto acá arriba. El condicional ya está hecho. No lo tienen que hacer ustedes, no lo tienen que sacar de la galera, no tienen
ya se lo damos. Y no solo le damos el condicional, también acá les ponemos muy ordenadito las dos variables. Las dos variables, las dos proposiciones digo, que hay en el coso, con los valores de verdad para que completen. No sé si se llega a ver lo que estoy haciendo. Entonces, básicamente lo que tienen es, se van a encontrar con un monstruo de este estilo, y lo que tienen es un condicional asociado, y acá al lado puesta ya directamente qué valores de verdad le tienen que dar a las proposiciones. ¿No hay de más? Pero, sí. Sí. Es bueno que alguien esté despierto, ¿no? Sí, ignoren la televisión. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer es completar esto. Lo que tienen que hacer es completar este espacio en blanco, siguiendo estos valores de verdad, para esto. En cierto sentido, lo pueden pensar como hacer una cuenta, como hacer una cuenta de matemática. Ahora lo vamos a ver, no es tan difícil. Si se acuerdan, las tablas de verdad, o por lo menos algunas reglas mnemotécnicas que yo les voy a dar para las tablas de verdad, no deberían tener mucho problema con esto. Entonces, acá supuestamente lo que dice es P o Q y no P, entonces no P. ¿Okay? Pretende ser una P. Mi letra no es la mejor del mundo. Pero bueno, créanme. Y vamos a resolver esto un poco. La idea básicamente, de vuelta, como si fuera una cuenta matemática, es siempre prestar atención a las paréntesis, a los corchetes y todo eso. Entonces, en este caso, como deberíamos arrancar es por P o Q. O por las negaciones, sí. Hay gente que le es más fácil arrancar por las negaciones. Yo por lo general arranco por los paréntesis, pero en última instancia es lo mismo. Es lo mismo porque el valor de la negación te cambia solamente lo que tiene al lado, así que lo puedes hacer en cualquier momento. Bueno, vamos con esto antes de hacer... ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren primero intentar resolver esto? Es el último ejercicio del examen, básicamente. ¿Quieren ver primero las tablas de verdad para recordar básicamente cómo son y después intentar resolver esto o al revés? No, las Las tablas. Bueno, entonces lo dejamos ahí en suspenso. Era una información, creo. Che, pero no varían los puntos. Una edición de puntos de este ejercicio. No variaba. No la quería hacer el punto. No, pero los puntos. Dos, ¿no? Igual lo tenés que dejar en ese. Hay básicamente dos formas de estudiar las tablas de verdad. Esto más como recordando cuando lo tenía que estudiar yo que como una cuestión teórica, además de un consejo de práctica. Está la forma difícil y la forma correcta, básicamente. O sea, una cosa que pueden intentar hacer es aprenderse toda la tabla de verdad, acordarse de memoria cada uno de los valores para cada una de las combinaciones y la van a pasar muy mal. O lo que pueden hacer, que para mí es infinitamente más práctico y que en el momento del examen incluso les puede dar una instrucción para que se repitan y lo saquen de algún apuro o de algún abatamiento, es encontrar cuál es el caso diferente al resto del caso de la tabla. Por lo general hay un patrón en la tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, vamos con la conjunción. Voy a ver si puedo ponerlas todas acá, así que nada. Pero bueno, vamos a ver si... ¿Cómo funciona? A ver quién recuerda esto. Si ambos valores son verdaderos,
Si un valor, si la P es falsa y la Q es verdadera, Falso. Todo falso. si la P es falsa. Y en este caso, Falsas. entonces, eso es lo que me refería. Ustedes pueden intentar acordarse cada una de estas combinaciones o pueden simplemente acordarse que la conjunción solo es verdadera cuando ambos conjuntos son verdaderos. ¿No? Esa sería como la regla mnemotécnica que diría directamente que se anoten y se repiten antes de que se dormido el día del examen. La conjunción solamente es verdadera, la verdad la conjunción va a ser solamente verdadera si ambos conjuntos son verdaderos. En todos los demás casos es falso. Si no me olvido, sería disyunción inclusiva. Sí. Ustedes tienen disyunción inclusiva. Con la disyunción inclusiva pasa lo contrario, básicamente. Todas son verdaderas salvo las. Exacto, son todas verdaderas. En todos los casos la disyunción es verdadera, excepto en el último. Entonces, una vez más, no se acuerden toda la tabla. Acuérdense que la disyunción es siempre verdadera, a menos que ambos disyuntos sean falsos. Eso facilita. Y el momento en el que estén resolviendo esto, si no hayan dormido la noche anterior y estén pensando en que se quieren ir a las Bahamas y se encuentren con esto, se repite, la disyunción es siempre verdadera, a menos que los dos disyuntos sean falsos, y esto sale solo. Si se pueden repetir eso la suficiente cantidad de veces, esto sale solo. ¿Qué más tenemos? Bueno, la negación no la voy a poner, es invertir el valor de verdad. Apréndanselo. El otro importante es el condicional. Era disyunción inclusiva. Si ambos son falsos, falsos. Condicional. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y si el antecedente es falso y el me gusta que hagan los verdaderos por sobre el que haya dicho falso. De vuelta, fíjense que hay un patrón. El único caso en el que es falso es si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Este puede marear un poco, este para mí es un poco más difícil de agarrarlo. La idea básica es, piénsenlo en cuándo. Sí. Yo quiero hacer una pregunta. En el segundo caso, cuando el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, ¿por qué es verdadero? Eso es una pregunta complicadísima, de hecho. Yo tengo un ejemplo. En el libro decía, si le cortan la cabeza, está muerto. Entonces, el antecedente sería, no le cortan la cabeza. Y el consecuente sería, está muerto. Entonces, si está muerto, no le cortan la cabeza, ¿por qué es verdadero? Si se habrá muerto por otra causa. La respuesta es porque si formalizás ese, o sea, voy a dar la versión un poco más realista y después intentar justificarla. La versión realista es que es por convención. Solo si es condicional. Es por convención porque tenemos dos valores de verdad en la lógica verdadero y proposicional. falso es falso. Entonces, o tiene que ser verdadero o tiene que ser falso. Ahí. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Antecedente. Ahora hay una parte que intentar justificar por qué lo que pasa en este caso, pensar por ejemplo en el ejemplo que vos decís. Si le cortan la cabeza, se muere. Si no le cortaron la cabeza, está muerto. Está bien, pero si no pensase en el condicional, en la verdad del condicional, pensarlo casi como si fuera una ley. ¿No? Si no pensase, el hecho de que no le hayan cortado la cabeza, ¿nos dice algo acerca de que si a alguien le cortan la cabeza se muere? El hecho de que se haya muerto de que lo pisó un camión, ¿nos dice algo de que si a alguien le cortan la cabeza se muere? Ese enunciado, si a alguien le cortan la cabeza se muere, ¿pasa a ser falso porque a este tipo no le cortaron la cabeza? La oración. Alguien podría venir y decir no pasa a ser verdadero tampoco. No, es cierto, no pasa a ser verdadero. Tiene esa intuición correcta. Pero como tenemos que elegir, y podría ser el caso que sea verdadero de todas formas, solo que el condicional, insisto, no el antecedente sabemos que es falso, pero la ley de cuando le cortan a alguien la cabeza se muere, podría ser que fuese verdadera, que este caso en particular no nos sirva para mostrar si se sigue ese condicional o no. Es como lo más cauto decir, bueno, es verdadero, si crees es verdadero hasta que se muestre lo contrario. ¿Cuándo se muestra lo contrario? Bueno, en este caso. Este es el único caso en el cual estamos completamente seguros de que el condicional está mal.
Porque si un condicional es verdadero, nunca puede darse que si se da el antecedente no se dé el consecuente. Porque eso es lo que significa que haya un condicional ahí en el medio. Eso es, pero bueno, piénselo como si fuese una ley. ¿Qué pasa si a alguien le corta la cabeza y no se muere? Bueno, ahí sabemos que la ley, si le cortan la cabeza se muere, es falsa, digamos. Por eso, este es el único caso en el cual decimos que el condicional es falso. Eso es un poco la idea. Acuérdense de esto, es el único caso que nos deja sin lugar a dudas de que esto no se da, de que esto está mal. O simplemente recuerden mnemotécnicamente que el condicional es siempre verdadero, excepto cuando la premisa verdadera, el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, la negación invierte siempre el valor de verdad y el bicondicional, yo no se los dije, pero no lo vi nunca en un examen. ¿Y la disyuntiva exclusiva? Eso no. La disyuntiva exclusiva, la exclusiva no la usamos nosotros, por lo menos no en este curso. No, o sea, concéntrense en estos tres. De vuelta, ya no se los dije eso. Es más, estudien todos, son estos tres. Bien, entonces, con el machete ese, que no pueden tener sobre la mesa porque están haciendo el examen, resolvamos esto. ¿Sí? Sí. Nosotros lo que queremos ver creo que las últimas posiciones del examen está como incluso un poco más ordenado, está como dividido en columnas. Puede que no esté dividido en columnas. Nosotros lo que queremos encontrar, como al momento de sentarnos a corregir básicamente, es qué valores de verdad te están poniendo qué valores de verdad le están poniendo a las conectivas. ¿Entienden? Acá abajo tiene que quedar claro eso. Hay veces que pasa que alguien completa esta tabla en diagonal y al momento de sentarse a corregir, nosotros hacemos un esfuerzo para ver si podemos enganchar con algo, con algún sentido de arriba. Hay veces que no se puede. Y si no se puede, no podemos darles el puntaje. Así que este es importante que lo hagan prolijo de verdad. En última instancia, no hace falta que repitan los valores de verdad de las proposiciones. Si quieren, háganlo, pero mientras se entienda cuáles le pusieron a las conectivas, va para adelante. Y esta conectiva va a ser importante para dentro de un rato. El condicional de solución de la sesión. Entonces, dijimos, ahora sí volviendo, que resolvemos esto arrancando por el paréntesis. Sí. Entonces, vamos primero con la primera. Yo iría a resolver todo y después vamos bajando. Entonces, P o Q, donde P es verdadero y Q es verdadero. Entonces, acá abajo vamos a poner verdadero. Ahora pasamos hacia afuera, vamos abriendo, vamos al corchete y nos encontramos con que tenemos una negación. ¿Cuál es el valor de verdad de P en este momento de la tabla? Si le aplicamos una negación, ¿qué pasa a hacer? Bien. Y ahora tenemos una conjunción. Tenemos una conjunción entre un verdadero y un falso. ¿Se entiende para que tenemos una conjunción? ¿No? ¿Esto pasa a ser? Falso. Bien. Y esta es la última conectiva que tenemos en este costado del condicional. Podemos pasar al otro costado del condicional a ver si tenemos algo que resolver. Como máximo suelen tener alguna. Entonces, en este momento P es verdadero y pasa a ser falso, claro. ¿No? Entonces, ¿cuáles, cosa que les puede pasar en el examen, no tienen estos valores de verdad? ¿Cuáles de estos valores de verdad van a ser relevantes para resolver esto? Este y este. Así que tenemos un condicional con un antecedente falso y un consecuente falso. Como dice acá, esto es verdadero. Y ahí resolvimos la primera parte de la tabla. ¿Entienden? Hasta acá, todo bien. ¿Quieren que resolvamos uno más de estos? Bien. Vamos con el segundo. En el segundo paso tenemos que hacer lo mismo, pero ahora arrancamos con que P es falso y Q es verdadero. Entonces, ¿cómo nos cambia eso? El primer paso, que es la disyunción esta. Exacto, sigue siendo verdadero. ¿Por qué sigue siendo verdadero? Porque estos son falsos. Por eso ¿sí? Verdadero.
Pasamos ahora de vuelta a esto. ¿Qué valor de verdad pasa a tener esto? Verdadero. Ojo con confundirse porque uno viene haciendo el anterior. Recuerden, ahora P pasa a arrancar en falso, así que con la negación lo ponemos en verdadero. Y ahora tenemos una conjunción entre dos verdaderos. Verdadero. Bien. Pasamos al otro extremo. Tenemos algo parecido a lo que pasaba antes. ¿Qué valor de verdad va a tener el consecuente? Verdadero, porque arranca en falso y tenemos una negación. Y ahora tenemos que resolver el condicional. Antecedente verdadero y consecuente verdadero. Bien. Bueno, y así va resolviendo. Hasta acá, en serio. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno? Si pueden, esto es la parte del examen que más suele generar ansiedad. Y no es más difícil que esto, básicamente. Recuerde los casos particulares de las tablas de verdad, siéntense y van tranquilos y no se apuren, tienen un montón de tiempo, y debería salirles. Una vez que terminen de completar esta tabla, tienen, como tenían en el ejercicio anterior, un recuadro chiquito en el que se les va a pedir que identifiquen básicamente qué acaban de hacer, ¿no? Les va a preguntar si el razonamiento es válido o inválido. Y dice, ya que su condicional asociado es tautológico, no tautológico. ¿Cómo nos damos cuenta de si el condicional asociado es tautológico o no tautológico? Gracias. El condicional, o sea, todos no, ¿se entiende? Esto puede ser falso. El punto es que los valores de verdad del condicional, de esta que dije que iba a ser importante más adelante, sean todos verdaderos. Si son todos verdaderos, es una tautología. Si no son todos verdaderos, no es tautológico. No pasa nada si no es tautológico. Puede que no sea tautológico. Ahora, un razonamiento válido, hecho condicional asociado, ¿qué tendría que ser? ¿Una tautología o no? ¿Tautológico o no tautológico? Bien, ¿por qué tendría que ser tautológico? Porque quiere decir que las premisas de la conclusión. No exactamente. Quiere decir que nunca será esto. Piénsenlo. Nunca será el caso en el ¿qué decía que un razonamiento sea inválido? Que no transmita verdad de premisa a conclusión. ¿Qué significa que no transmita verdad de premisa a conclusión? Esto, que la premisa pueda ser falsa, verdadera, y la conclusión falsa. Si acá, que es el único caso en el cual el condicional decimos que es falso, es como todo empieza a tener un poco de condición. Entonces, si esto siempre es verdadero, significa que nunca se da que las premisas sean, que si las premisas son verdaderas, la conclusión sea falsa. ¿Por qué importa todo esto? Por algo que, más allá de la cuestión de lógica teórica, hay solamente dos, o sea, usted tiene que marcar acá, tienen cuatro opciones, digamos, ¿no? Tiene que marcar una acá y una acá. Una en esta columna y una en esta columna. Hay solamente dos combinaciones posibles en realidad. Nunca puede ser que un razonamiento válido sea no tautológico y nunca puede ser que un razonamiento inválido sea tautológico. Eso sería contradictorio. Entonces, básicamente, no quiero ver a nadie escribir válido no tautológico porque lo voy a buscar a la casa. Es válido tautológico, inválido no tautológico. Y se fija, encima están una al lado de la otra, ¿no? O sea, no puede fallar. Y lo descubren fijándose el valor de verdad de condicional asociado. ¿Sí? Si hay un solo falso ya es no tautológico. Si hay un solo falso es no tautológico. Supongamos que de estas cuatro tienen como cuatro combinaciones. ¿No? Supongamos que son todas verdaderas, invento, no lo resuelven en su caso. Y la última fuese falsa, ya está, no tautológico. Aunque uno solo sea no tautológico, no tautológico. Si son todas falsas, no tautológico. Tienen que ser todas verdaderas para que sea tautológico. En todo o nada. No, o sea, lo que pasa es con que tenga al menos un falso es lo que se llama contingente, es un razonamiento contingente. Acá, para que intente ser un poco más claro, lo ponemos sin agregar más terminología. Profe. Sí. ¿Se pone no tautológico, se pone contradictorio o contingente? Creo que en el examen dice no tautológico
porque creemos que con eso capaz lo mareamos menos, en vez de poner, porque capaz alguien lee contingente, no se acuerda qué es y empieza a hacer teorías bizarras. Creo que va a decir tautológico o no tautológico. Suele decir no tautológico, no tautológico, no tautológico. Va a depender de cómo hayan completado esta tabla, y eso es a lo que quiero llegar. Esto se les da puntaje por esto en base a cómo hayan completado la tabla. Como pasaba con el razonamiento anterior, nosotros lo que evaluamos acá no es tanto que ustedes se acuerden de memoria algo, lo que evaluamos acá es que ustedes puedan reconocer y evaluar lo que hicieron anteriormente. Y entonces, si completaban condicional asociado de una forma que tenga todo verdadero y pusieron acá válido tautológico, perfecto. Si completaron el condicional asociado de forma tal que el condicional tenga al menos un falso, inválido no tautológico. ¿Entienden? Bueno, eso es el examen. ¿Son 4 ejercicios? La parte de lógica. No, todo el examen. No, el examen son 10 ejercicios. No, verdad. 6 ejercicios. Sí, en todo, repito para explicar la noche un poco más rápido. Excepto en estos dos casos que dije al final, en los cuales la segunda parte del ejercicio se corrige en relación con la primera, ninguno de los ejercicios da lo que decimos puntaje parcial. Todos los ejercicios tienen que estar completamente bien o no se les da puntaje. Los ejercicios cuestan 1 o 2 puntos igual, o sea, pueden, no pasa nada si tienen un ejercicio mal o dos ejercicios mal. Y eso, tienen 3 ejercicios en la primera parte dedicados a la primera unidad y 3 ejercicios en la segunda parte dedicados a lógica, que son estos que vimos recién. ¿Sí? Los ejercicios cuestan, los de lógica, 1 punto, 2 puntos, 2 puntos y los otros lo menos. Sí, tiene un ejercicio de 1 punto y los ejercicios de 2 puntos. Al final, como mínimo 4 en los dos parciales. Tienen que estar, como mínimo para ir al final, los dos tienen que estar aprobados por 4. Sí, o sea, tienen que promediar 4. Okay. No es exactamente lo mismo. Ah, ok. Sí, pero es lo que van a hacer. Yo ciertamente lo he hecho. Hay que practicar. Y eso, creo. Escuchar, les dije ya lo de que copien las respuestas antes de ir. Sí. ¿Qué más? Antes de pasar a los temas que puedan quedar ver. ¿Hay alguna página para... Ahora, pregunta. ¿Hay alguna página para encontrar ejercicios, por ejemplo? ¿Para encontrar ejercicios o para encontrar parciales? Sí, hay parciales. Porque para encontrar parciales yo no las sé, pero sí hay. Sí, hay un montón. Sí, no, para encontrar ejercicios yo diría que practiquen, especialmente los de lógica, practíquenlos con los que están en el libro. Practíquenlos con los que están en el libro porque son infinitamente más difíciles que esto. La verdad, no se frustren si alguna cosa no les sale. Pero son mucho más difíciles que esto. Si me sale la primera, esto les tendría que seguir bien de alguna forma, ¿verdad? El orden es de acuerdo, primero va paréntesis y después vas de acuerdo Claro, expandiéndote. primero vas paréntesis. Lo primero que resolves es lo que está dentro del paréntesis. Después salís del paréntesis y te fijas cuál es la conectiva que no va a haber más de paréntesis en el corchete. O sea, del paréntesis vas al corchete. Lo que te puede pasar que capaz pare un poco es esto. Sí. Pero acordate que las negaciones las puedes hacer en cualquier momento. De última, si te haces mucho matete, arrancamos las negaciones. Listo. Profe, la pregunta es una vez que las tengan correctas, hay que venirlas a buscar acá o las suben a la web. Nosotros les pasamos un... O sea, tendrán que mandar... No, sale ahí en la... sale en el campo. No, porque claro, nosotros las Ahí subimos. ponen la nota. Igual ni todo por aquí. Por lo general, no sé cuánto nos toma la vuelta, nos toma 2 o 3 días. Igual son- ¿Qué más? Consejo muy ridículo. ¿Cuántos de ustedes están dando su primer examen, uno de sus primeros exámenes universitarios? Todos van antes del examen. Tipo, no van a aprender lo que no hayan aprendido en las últimas 5 horas del día. Duerman y vengan despiertos, así después no se confunden en qué parte de la tabla están mandando su primer examen. Eso. Último consejo. Tema administrativo, hay que llevar algo para... Por si las dudas traigan el documento y creo que nada más. Creo que a veces Pero ninguna planilla, nada de eso. El talón de inscripción. creo que
eso no. Si querés traerlo por si las dudas. No, por lo general, a veces se les pide el documento más por una cuestión de ubicar en qué aula está. Pero capaz ni siquiera eso. Traigan el documento por si las dudas. Así para firmar el ¿Y va a ser aquí o en la sede? Alguien me preguntaron por allá y no sé quién. Se dan constancia para la U o cosas por el estilo en el momento. ¿Eso? Una hora y 15 minutos, ¿verdad? Igual que sí, no tengo que saber cómo se ve. Yo nunca vi que se la pidan a nadie. Si querés traerla por si las dudas, porque no vaya a ser qué, pero no te la deberían pedir. El examen se toma en este... No, se toma en el edificio de... Eso, el económico. Y es por apellido. Es por apellido que van asignadas las aulas. Y básicamente hay como dos grupos de aulas que usamos, por lo general. APEN no sé muy bien cómo indicarles, pero digamos, hay unas aulas que están en planta baja y unas aulas que están en el tercer piso. La última, cuando estén ahí, preguntan. Si llegan a tener alguna consulta, no se encuentran en el padrón o lo que sea, vayan a lo que se llama el aula sede, que va a haber alguien que los pueda atender. El aula sede, si no me equivoco, por lo general es la 305. Es donde están los administrativos tomando mate antes de que empiece el examen. Creo que es la 305. Creo. Por si acaso preguntan en el momento, estoy diciendo lo medio de memoria. Además pueden cambiar estas cosas dependiendo de si están usando las aulas para otras cosas o no. Eso. Ahora sí, díganme, ¿alguno antes de que arranquemos por algo más general? ¿Tiene alguna pregunta puntual temática? Aquí donde el valor de CUS, ¿qué pasa si que tengo una negación? ¿En dónde? Dentro de paréntesis. Dentro de paréntesis. Y primero resolves la negación y después resolves todo. O sea, suponete... como pasa acá afuera, lo mismo que pasa acá. Suponete que acá hubiese una negación, ¿no? Lo primero que tendrías que hacer, si tenés una negación al lado de otra, de una conectiva con es invertir el valor de la proposición con la negación. Entonces, acá, en vez de ser verdadero y verdadero, esto pasaría a ser falso y verdadero. Y eso te cambiaría. Primero, sí, siempre que tengas siempre que estés en el momento de la ecuación, en el cual tenés una negación, resolver una negación. O podés directamente, apenas te sentás, resolver todas las negaciones que yo en particular primario, o sea, vosotros, hay gente que te dice. Profe, de CP, hacerla completa, o sea, le pones todos los valores, verdad, falso. ¿Los costos plata? Sí. Para que pongo esto así. De paso vemos si es. Bueno, resolvemos la petición tal que sirve, resolvemos lo que quedan. Sí. Pero no sé si hay que usar ¿viste el entonces? Sí. En general lo sacamos. Hay 2 o 3 alfabetos de lógica proposicional. A mí de hecho no me la enseñaron con Sí, si vas a usar ese, que se entienda. Preferentemente usar la flecha, pero si puedes usar cualquiera de los dos, usar que está en el libro. Pero de última sí se entiende. Que se entienda que es una U y una C. O algo por el estilo, ¿no? Eso, ¿no? Bien. Entonces vamos con esto. Tenemos que P es verdadero y Q es falso. Entonces, en el primer paso, resuelvan los tres. ¿Qué pasaría a pasar acá? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué verdadero? De vuelta, porque estamos en una disyunción y el único caso en el que la disyunción es falsa es cuando las dos disyunciones son falsas. Este va a ser el único caso en el cual la disyunción sea falsa. Pasamos entonces afuera del paréntesis y pasa lo que preguntaba la compañera antes. Tenemos una conjunción con una negación pegada. ¿Qué resolvemos primero? La negación. Entonces, si tenemos que P arranca siendo verdadero, ¿qué va a pasar a ser ahora? Exacto. Y tenemos una conjunción con un verdadero y con un falso. Bien. No tenemos más nada que resolver en el corchete, así que vamos a ver si tenemos que resolverlo en el consecuente. Y
tenemos que resolver algo, aquí partir del valor de verdad de P. ¿Qué pasa a ser? Un condicional en el cual el antecedente es falso y el consecuente falso. Verdadero. Bien. Y nos queda el último paso, en el cual ambas arrancan siendo falsas. Empezamos con la disyunción. ¿La conjunción? ¿El consorte? Bien. ¿Cuáles son los valores relevantes para el condicional? Verdadero. O sea, sigue esa es la respuesta. ¿Cuáles son los valores que estamos usando? Igual nada. Que el antecedente y el consecuente son Bien. Tautológico igual, ¿no? Podemos completar acá, Sí. válido, tautológico. ¿Por qué es válido y tautológico? Porque tenemos solamente verdaderos en la tabla, en la parte de condicional. ¿Sí? Y ahí terminamos el examen y nos vamos a nuestras casas y nos vamos A seguir eso. Bien. Al final, o sea, se dan cuenta de que la parte de lógica es claramente la que tiene más aceitada, porque es la que cometieron menos errores. En la astronomía no le pegaron una, pero en esta fue todo para acá. Yo diría, porque ya creo que pasó como una hora, yo diría de ver, si quieren, un poco de cosas de astronomía, porque no me gustó como respondieron. Sí, a menos que tengan dudas puntuales. La realidad es que tengan dudas puntuales. Por lo general no. Entiéndase, por lo general no, yo nunca vi una. Yo como te lo dije, estudiar las cosas dudas. Esas tres son las que más se van a servir. Eufemismo. ¿Alguien tiene alguna? Lo tomo. Sí. Epiciclo y o retrogradaciones. Era geofondrito. Kepler era. Es una de las ejemplos que nos ponen en el anillo que hay No, por eso una foto. Me podría subir a YouTube. Pero ya la cortaste. Bueno, acá el compañero ofrece una mala respuesta. Ofrece una mala respuesta, pero buena ejercicio. Es de los. Es de este estilo, pero no es sobre astronomía, es sobre el otro que se le puede tomar, que es revolución darwiniana. El enunciado que se propone es: los teólogos naturales consideraban que los organismos vivos no se encontraban adaptados al ambiente. Los teólogos naturales consideraban que los organismos vivos no se encontraban adaptados al ambiente. ¿Es esto verdadero o falso? Falso. Exacto, es falsísimo. ¿Por qué es falso? Porque si no, no pudiera. Sí, Exacto. Hay una, o sea, piensen que básicamente toda la parte de biología, digamos, que es el turismo, la biología del libro, arranca diciéndoles que hay dos problemas que hay que explicar, hay dos fenómenos interesantes a explicar. ¿Cuáles son? Y las adaptaciones. Si están estos dos problemas es porque todo el mundo reconoce que eso pasa. Ahora, los teólogos naturales no creían en qué cosa. Claro. No creían en la evolución, en el gradualismo, que se fueran modificando a poco. O sea, la historia de la evolución. ¿Cómo? La historia de la evolución no creía. Claro, no creían en eso, tenían otra explicación, que era la que decía el compañero. La que está ejemplificada por Paley, ¿no? Esta idea de que uno se encuentra un reloj tirado en la arena y dice, bueno, ¿qué pasó acá? Seguramente alguien lo hizo, ¿no? Bueno, en el caso de los animales, Dios los hizo. Dicho esto, tenemos 4 opciones para completar acá, no me puedo gustar, la verdad, porque estamos mal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es falso esto de que los teólogos naturales no creían en las adaptaciones? Y las opciones son, en primer lugar, consideraban que las adaptaciones de los organismos vivos al ambiente permitían inferir que habían sido creados por Dios. La segunda opción es, como los organismos estaban creados por Dios, carecían de adaptaciones, porque tenemos un Dios muy copado. La tercera opción es, no aceptaban la evolución de las especies, por lo tanto no aceptaban que estuviesen adaptados al ambiente.
Y en cuarto lugar, los organismos adaptaban al ambiente por leyes de uso y desuso de las herencias de los caracteres adquiridos. ¿La cuarta? La cuarta. ¿O la tercera? La 3 creo. La cuarta es la mar, la 2 es cualquiera y la 3... y la 3 el problema es que de vuelta estaría diciendo que no existe la adaptación. Es la 1, que es de vuelta, es el argumento de Pareto, ¿no? Uno se encuentra con animales muy complejos que parecen desempeñarse muy bien en su ambiente y que tienen las partes para hacerlo. Recuerden esto de las aves que observó Darwin, ¿no? Porque son adaptados. Claro. Y lo que los teólogos naturales decían, los naturalistas creacionistas decían, era, bueno, en cualquier otra situación lo que pensaríamos es que alguien los hizo así. ¿Quién los hizo así? Dios, obvio. Nada, pero se dan cuenta de que vuelta, es como, fíjense que incluso en esa oración, en ese ejemplo, pasó un poco lo que les decía antes. De las 4 opciones había 2 que eran falsas, había 2 que no tenían ningún sentido lo que estaban diciendo. Y había una que hablaba de la mar. Que la mar, o sea, si bien lo que decía es cierto para la mar, no es cierto para lo que estábamos viendo antes, no es cierto para los teólogos naturales, para los... Gracias. ¿Por qué no serviría hablar de la mar para explicar algo sobre los naturalistas creacionistas? ¿Y la mar qué es? Exacto. Entonces ahí tenemos un caso en el cual tal vez el enunciado dice algo que pueda ser verdadero en un contexto, pero que no sirve para explicar por qué es que es falso, en este caso, el enunciado del principio. ¿Entienden? ¿Alguna otra duda puntual, consulta? Está el revolucionista y el... ¿Quién? Ah, eso es lo mismo. Básicamente, esas son las tablas de verdad, ¿no? Las tablas de verdad las usamos para explicar cómo se comportan las proposiciones al momento de formalizar razonamientos. ¿Por qué formalizamos razonamientos? Formalizamos razonamientos porque en última instancia, cuando hacemos lógica o cuando queremos estudiar, puede ser un poco redundante, pero el aspecto formal del pensamiento, el contenido de lo que decimos mucho no importa. Hay como algo que subyace a eso, que es la forma de razonamiento. No, en última instancia no importa si P y Q significa, no sé, Darwin medía 8 metros y la mar le gustaba el helado de vainilla. Si esas dos cosas son verdad, o sea, este razonamiento está bien, no importa cómo lo completes, la forma de razonar está bien. Después capaz puede ser que lo que vos crees sea falso, por eso no importa cómo estás razonando. Esta idea de la forma de razonar nos permite identificar determinados patrones de razonamiento, determinadas estructuras que son habituales al momento de hablar. Cosas del estilo de si toco la pava caliente, me quemo. Tocaste la pava caliente, te quemaste. ¿No? O sea, esa es una forma de razonamiento válida. Puedes cambiarle el contenido a las operaciones y se va a seguir repitiendo. Y eso es lo que nos permite identificar estas 4 formas de razonamiento que están al final de los ligados. Por lo general se usan letras mayúsculas para señalarlas por una cuestión de que se las quiere diferenciar de las proposiciones. Porque la idea es que acá podría haber más de una proposición. Eso es mucho importante. Ahora entonces, separemos. ¿Cuáles son estas formas de razonamiento? Tenemos 2 formas que son válidas y 2 formas que son inválidas, ¿no? La primera es esta que acabo de decir. ¿Cómo se llama esta? Perfecto. Opponent. Es como si pusiera lo que te está pidiendo el condicional, ¿no? Como de vuelta, ayuda a técnica. La idea es, si tengo un condicional y se da lo que el condicional pide como antecedente, si pongo el antecedente del condicional, se tiene que dar el consecuente. Esa es una forma de razonar válida. De vuelta, es lo que decíamos acá. Si se da, si fuese verdadero A, bueno, tendría que ser verdadero B. Es una forma válida de razonar. Una forma válida de razonar, esto dijimos, modos pones.
La otra forma válida de razonar que estudiamos es el Mostoles. ¿Qué me puede decir con ese Mostoles? Ah, no va. ¿No? ¿Cuál es la idea del Mostoles? La idea del Mostoles parte un poco de asumir un Mostoles, ¿no? Esta lo es un poco más rebuscada, definitivamente. La idea es si siempre que pasa una cosa, una primera cosa, pasa una segunda cosa, pero la segunda no pasa, la primera no tiene que haber pasado. ¿Por qué? Porque siempre pasa primero. No tuvo muy bien sentido. Bueno, nada. Estas son las dos formas de razonar válidas. ¿Qué es lo que, respondiendo ahora sí un poco más puntualmente a la pregunta del compañero, qué es lo que tengo que buscar al momento de, justo lo borré, al momento de identificarse al razonamiento formalizado, alguna de estas formas? Básicamente lo que tengo que pensar es cómo se está comportando el condicional. Tengo que encontrar cuál es el condicional relevante, cuál es el antecedente, el consecuente del condicional relevante. Si te acordás del ejercicio que hicimos antes, estaba como muy identificado, ¿no? Creo que era Darwin, era creacionista. Y después básicamente ver si lo que se da es eso, de que ante un condicional, ¿qué hago con el consecuente y el antecedente? ¿Estoy afirmando el consecuente deduciendo el antecedente? Bueno, vamos con. Estoy negando el antecedente. Ahora vamos a hacer. Vamos a buscar. Después tenemos las dos falacias. ¿Quién me puede decir las falacias? El nombre de la falacia les dice cómo están hechas. Falacia de afirmación del consecuente. Fíjense que de vuelta estamos siempre usando anticondicionales. ¿Ah? Entonces, bueno, nada, díganme. Negación del antecedente. ¿Y qué dice la falacia Google? Negación del consecuente. ¿Por qué está mal esto? ¿Por qué está mal pensar así? Alguien estaba empezando a responder bien. Claro, o sea, que no pase A no significa que no vaya a pasar B. El ejemplo más aburrido pero muy explicativo es si llueve me mojo. No llueve, no me mojo. Excepto si me tiran un baldazo de agua, por ejemplo, o me entro bañado, o lo que sea. ¿No? El consecuente se puede dar por diferentes motivos que no tengan que ver con el antecedente. Esto sería entonces negación del antecedente. Y la otra que vemos es la afirmación del consecuente. ¿No? Que básicamente lo que dice, como su nombre indica, es frente a un condicional como este, si se da el consecuente, entonces se dio, o sea, si yo tengo un condicional de cualquier estilo, de vuelta, si llueve me mojo, ¿no? Y sé que me mojé, alguien dice, bueno, debe estar lloviendo. Digo, no, tal vez se mojó por otro motivo, no hace falta que se dé. No es A la única razón que puede llevar a B. Esa es un poco la idea de por qué esto es falacia. Ahora, ¿cuál es la gracia de las falacias? ¿No? ¿Por qué las estudiamos? ¿Por qué las reconocemos? ¿Por qué a alguien a las 10 de la mañana le puede generar alguna duda? Es para saber si es válido o inválido. Es para saber si es válido o inválido, pero la idea de las falacias es que son engañosamente parecidas a razonamientos válidos. Las falacias se usan constantemente en el arte informal, se usan constantemente en la política, por ejemplo, pero también para convencer a la gente. Muchas veces las usamos sin darnos cuenta. Porque si las decís rápido, parece que está bien lo que estás diciendo. Y en realidad no está bien. Es una forma incorrecta de razonar.
Esto, la verdad es que esto medio que se lo tiene que estudiar casi que de memoria. Acuérdense que los nombres de las falacias intentan explicar lo que hace la falacia. Y bueno, acá nada, el latín no es tan transparente, pero insisto, a mí la que me sirve un poco el modo ponens es poner lo que el antecedente. Al momento de identificar esto, en el ejercicio de formalización, recuerden de fijarse una vez que ya tengan hecha la formalización, una vez que ya tengan van a terminar teniendo algo de este estilo seguramente. ¿No? Acá va a haber algo, por ejemplo P, y acá abajo van a tener algo así. ¿No? Y entonces el ejercicio de formalización que vimos antes, ¿no? Una vez que ya lo tengan resuelto, van a tener un resultado parecido a este. ¿Qué sería esto? ¿Qué sería esto? Nada, exacto. Era la quinta respuesta correcta, ¿no? O sea, la quinta respuesta posible. Ninguno. Fíjense que también no se puede encajarlo a la fuerza en alguna de esas opciones. Fíjense como con una sola colectiva de diferencia ya es cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa. ¿Qué puede pasar? Puede haber ejercicios en los que tengan esto. ¿Responde eso o eso? ¿Alguna otra consulta? ¿Sí, científica? Sí, o sea, básicamente para lo que... Eso puede que se lo tomen, estudiense las definiciones, puede que se lo tomen en este ejercicio, la primera parte de la parte de los básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es que los razonamientos inductivos no son razonamientos estrictamente válidos. No hacen como un salto, eso es lo que se llama un salto inferencial. Los razonamientos deductivos, creo que en el libro hasta lo plantean como sinónimo a válido. En realidad eso ahí pues, es un medio de foto, pero apréndanselo como dice en el libro. Claro, ¿por qué pueden ser correctos? Porque, por ejemplo, esto igual lo van a ver en la tercera unidad. De momento apréndanse lo que dice en el libro sobre cuáles son, sobre que los deductivos pueden ser, los inductivos pueden ser correctos, pero son válidos. Los deductivos son válidos y correctos. Porque ¿cuál es la clase de un razonamiento inductivo? El razonamiento inductivo básicamente lo que hace es juntar un montón de casos particulares de inferir una norma general. Entonces, cosas del estilo, el ejemplo brilladísimo que van a ver un poco más adelante, es que pasa si uno se pone a buscar cuervos blancos. ¿No? O sea, yo agarro, me encuentro con un cuervo negro, me encuentro con otro cuervo negro, voy a Japón y me pongo a buscar cuervos, son todos negros, voy al zoológico, todos los cuervos son negros, etcétera, etcétera. Veo 1000 cuervos, los 1000 cuervos son negros, infiero, bueno, todos los cuervos son negros. Capaz no. Capaz en el fondo de Papúa Nueva Guinea hay un cuervo blanco y yo todavía no lo vi. No tengo forma de saber que eso no es el caso. Sin embargo, la ciencia empírica medio que lo único que puede hacer son razonamientos inductivos. Y mal que mal la ciencia empírica funciona, estamos en un subsuelo con luz eléctrica, usando cosas. Entonces, en ese sentido se dice que pueden ser correctos, puede ser que lleguemos a conclusiones verdaderas, aparentemente, aunque en realidad no son válidos para forma de razonamiento. El único razonamiento estrictamente válido es el deductivo. Y eso de vuelta, algo de todo esto, se lo pueden preguntar en la primera parte de la de lógica. En el primer ejercicio de la parte de lógica. Todos los razonamientos no deductivos no quiere decir que sean inductivos. O sea, hay más razonamientos no deductivos que no sean inductivos. Sí. Los inductivos son un subconjunto de los razonamientos no deductivos. No todo razonamiento, hay razonamientos que simplemente están mal y no son ni inductivos ni nada, pero nada. Sí, es un subconjunto. No son sinónimos, no es lo mismo decir no deductivo que inductivo. Igual creo que no les dan ningún otro ejemplo en el libro, así que tan fino no van a ir a pensar. De vuelta. Un comentario que puede sonar medio bobo, pero que debería ser un poco tranquilizante. Nunca se les toma más de lo que hay en el libro. De hecho, se les toma menos de lo que hay en el libro. Con lo cual, no hace falta nunca que manejen distinciones que en el libro no están del todo claras. Por lo general, lo que se les va a preguntar es lo que esté más dicho brutamente, como que decía Carlos Negro, ¿no?
existen los razonamientos inductivos que de esta forma, los deductivos de esta forma, que son varios y demás. ¿Alguna otra pregunta? ¿Igual? Yo, en el primer grado práctico, Sí. había una pregunta sobre Kepler, que es cómo explica Kepler el